Bienvenidos a Prosperidad, Innovación, Disciplina, un programa dirigido a todos los líderes que quieren mejorar y contribuir a generar prosperidad para nuestra sociedad. Creemos firmemente que la prosperidad es el resultado de la innovación y de la disciplina. Compartiremos contigo ideas, conceptos, tips, casos de éxito y más herramientas que podrás aplicar en tu empresa y en tu vida diaria. Este programa es patrocinado por Meetmood Pro. Visítanos hoy en www.meetmoodpro.com y suscríbete a todas nuestras plataformas. No te olvides de compartir. Hola amigos, soy Mauricio Rodríguez, me da mucho gusto tenerlos aquí nuevamente. En esta ocasión vamos a tratar el capítulo 2 de mi libro Mi fábrica de dinero. El tema de este capítulo es calidad humana. Y quisiera empezar por leer la frase con la que abrimos, de Carlos Sebastián Andriani. La energía del ser humano proviene de varias fuentes, pero la principal de ellas está ligada a los valores de su condición humana, aquello a lo que él no puede renunciar. Es muy importante. Arrancamos este capítulo diciendo que los grandes empresarios están destinados al éxito, ya que no toleran el fracaso. Saben lo que quieren y harán lo necesario para alcanzarlo. Este grupo de personas, como cualquier emprendedor, enfrenta innumerables obstáculos y con su voluntad inquebrantable logra sobrevivir y crecer hasta convertir su empresa en una gran organización. En este capítulo veremos los aspectos necesarios para lograr la motivación del equipo, que estará determinada por la humanización del trabajo, que a su vez depende de la creación del entorno propicio para la liberación del potencial humano. ¿A qué nos referimos con la humanización del trabajo? Es un trabajo en el cual se están satisfaciendo las diferentes necesidades humanas, desde fisiológicas, que básicamente están ligadas a un salario, las de seguridad en el empleo, poder tener confianza de que no va a perder la persona el empleo de una manera abrupta, sociales, donde se consideran todos los esfuerzos de trabajo en equipo, pues la misma convivencia, las necesidades de ego y estima, que para ellas es muy importante el reconocimiento, y también las necesidades de autorrealización, donde básicamente lo que buscamos es utilizar la empresa como un vehículo para el desarrollo de las personas. Para que la capacitación sea más efectiva es necesario tener guías que le indiquen a la persona cómo realizar su trabajo. Estas guías son los estándares, lo veremos en el capítulo 4. Los estándares permiten a las personas entender lo que se espera de ellas y hacerlo de una manera correcta. La motivación necesaria para que una persona quiera hacer las cosas depende de muchos factores. Sin embargo, los más importantes guardan estrecha relación con la humanización del trabajo, es decir, con la creación de un entorno donde las personas puedan satisfacer sus necesidades como seres humanos. Bueno, en este capítulo vamos a ver tres técnicas. La primera es establecer las reglas del juego. En el establecimiento de las reglas del juego vemos cosas muy interesantes. Básicamente son tres: el lenguaje de gestión, hablamos de estructuras organizacionales y vemos también lo que es un reglamento interno de trabajo. La más importante de ellas para nuestra forma de ver las cosas es el lenguaje de gestión. Es común que en las empresas se hable de problemas de comunicación. Con frecuencia cada quien entiende de diferente manera un mismo asunto, prácticamente cada quien entiende lo que le conviene. Estos problemas se originan por falta de un lenguaje que establezca los principios administrativos de la empresa. El objetivo de plantear un lenguaje que se presenta a continuación es asegurar que el poder sea canalizado dentro de la empresa y que todos entiendan claramente lo que se les está pidiendo. El lenguaje es además una herramienta que fortalece el trabajo del líder, ya que facilita la comunicación de objetivos, metas y su verificación de forma objetiva. Vamos a ver este punto muy importante donde dice que el objetivo del lenguaje es que el poder sea canalizado dentro de la empresa. Esa es la parte clave del lenguaje. En el lenguaje se determina que todos podemos contribuir creativamente y todos podemos pensar
todos podemos evaluar nuestro trabajo, solamente vamos a requerir guías claras. Las empresas donde una persona piensa y todas las demás trabajan o ejecutan son empresas totalmente obsoletas en estos tiempos, y no en estos tiempos nada más, sino desde hace muchos años. En 1932, Konosuke Matsushita estableció su teoría básica de gestión para su empresa y decía que había que darle un grado sin precedentes de autonomía a las personas para que pudieran innovar. Estamos hablando de 1932, hace casi 100 años. ¿Qué más ahora con tanta tecnología y tanta modernidad y comunicaciones? Ahora más que nunca se debe canalizar el poder para que cada quien pueda contribuir sin necesidad de que se le esté diciendo en cada momento lo que tiene que hacer. Bueno, vamos a ver en la tabla que sigue, se formulan por medio de preguntas los conceptos básicos de nuestro lenguaje, los cuales establecen los principios administrativos de la nueva forma de trabajo. Los capítulos subsiguientes se desarrollarán los elementos del lenguaje a fin de facilitar la comprensión y posteriormente implementación de los conceptos. Bueno, aquí son conceptos muy importantes. El primero es que es el ciclo PDCA. El ciclo PDCA establece pues, la forma correcta de trabajar, donde la P equivale a plan o planear. Un plan se integra por un objetivo, una meta y un método. Viene la D, que es do o ejecutar el plan. La C, checar. Y la A, ajustar. Vamos a ver que todo el lenguaje está ligado al ciclo PDCA. El segundo concepto, que es gerenciar, es girar el PDCA. ¿Qué es el gerenciamiento por la calidad total? Es el gerenciamiento que compromete desde el director hasta el operario, hasta el último de los operarios de una organización en la búsqueda de la satisfacción de las necesidades de los 4 consumidores de una empresa, que son cliente, accionista, colaborador y sociedad. ¿Qué es objetivo? Es una dirección a seguir, por ejemplo, aumentar las ventas. ¿Qué es una meta? Es un objetivo traducido en números y fecha, ejemplo, incrementar 10% con respecto al año anterior. ¿Qué es método? Es el camino para lograr el objetivo o meta. Ya veremos más adelante que hay diferentes formas de establecer un plan y un método. El séptimo concepto, que es liderazgo, la capacidad del jefe, gerente o director para involucrar a sus colaboradores, liberar su potencial y encauzarlo hacia la meta. ¿Qué es el gerenciamiento de rutina? Es el gerenciamiento del día a día que debe ser realizado por los propios colaboradores utilizando el ciclo PDCA. Esta es la base para el autocontrol y la autonomía. En este caso, la P es cambiada por la E de estándar. Así tenemos el PDCA para hacer un plan y mejorar, y tenemos el EDCA, que es el gerenciamiento de la rutina de trabajo. ¿Qué es el gerenciamiento de mejora? Es aquel gerenciamiento, responsabilidad de los directores y gerentes que buscan hacer la empresa más productiva, rompiendo la rutina existente, cambiándola por una mejor utilizando el ciclo PDCA. Viene uno de los conceptos más importantes de todo, la teoría X y Y de Douglas MacGregor, que se relaciona aquí con el ciclo PDCA. En el camino X, el jefe no cree en el potencial del equipo, planea solo, invierte poco tiempo en este nivel, apaga incendios y culpa a otros por la ausencia de planeación. La P es pequeña, dado que el jefe planea solo, en la ejecución todo es confusión y se pierde mucho tiempo en apagar incendios y corregir. Obviamente, si todo sale mal, el jefe le va a echar la culpa a sus colaboradores. El camino Y, el jefe cree en el potencial de su equipo, la P es grande, la planeación es realizada en conjunto, invirtiendo más tiempo en planear, pero siendo más efectivos en ejecución y sobre todo en la etapa de revisión y ajuste. Al final se gasta menos tiempo y todos se sienten más satisfechos e involucrados. Que el número 11, que es la responsabilidad. Responsabilidad es responder por las metas, es decir, por los resultados. A partir de la responsabilidad podemos definir la autonomía. ¿Qué es la autonomía? Es la libertad para la utilización de los factores de producción o adición de valor, material, métodos, gente y máquinas. Autonomía y responsabilidad deben estar equilibrados. Es decir, si tenemos mucha autonomía, tenemos muchos recursos disponibles sobre los cuales podemos tomar decisiones y podemos utilizarlos, tenemos que tener grandes metas.
¿Qué es un jefe, gerente o director estrella? Es una persona que no cree en la gente, sigue la teoría X, es autoritario, centralizador, sábelo todo, no trabaja en equipo, planea solo. Cuando las cosas salen mal, responsabiliza a sus colaboradores. ¿Qué es problema? Es todo aquello que impide o dificulta lograr una situación ideal, o sea, un objetivo o meta. En el ciclo PDCA es la diferencia entre lo planeado y lo real, identificada en la etapa de revisión. ¿Qué motiva en el fútbol? Esto viene de un libro del doctor Yoshio Kondo, Human Motivation. Aquí en el fútbol vemos que el objetivo y meta son claros, al igual que las reglas, el método son claros, todos saben el marcador, el reconocimiento es inmediato, el tiempo de juego es limitado, lo cual crea tensión positiva, hay competencia y está permitido liberar todo el potencial del jugador. El concepto 16, que es fecha fatal, es la fecha fijada para el logro de una meta y para rendir cuentas, permitiendo la generación de energía de las personas. La dirección no deberá posponer dicha fecha. ¿Cómo medir el liderazgo de un jefe? Por el compromiso y resultados de sus colaboradores. ¿Qué es una reunión de rendición de cuentas? Es una reunión donde se muestran los resultados alcanzados sobre la planeación realizada. Es el momento de reconocer el trabajo desempeñado por los colaboradores cumplidos. ¿Qué son las directrices? Son las directrices de la empresa que son fijadas por la dirección y buscan la supervivencia y crecimiento del negocio. Y finalmente terminamos con qué es la política básica. Es la forma que tiene la empresa para establecer su filosofía organizacional mediante 3 elementos: misión, que es la razón de ser de la empresa; valores, que son los lineamientos y principios que deben ser observados por los miembros de la organización; y visión, que es la máxima aspiración de la empresa para los próximos años. Bueno, estos 20 conceptos son muy importantes para establecer las reglas del juego. Es conveniente que las personas en una empresa, sobre todo las que están dirigiendo, conozcan estos conceptos de memoria y los usen correctamente. Bueno, tenemos otro elemento para establecer las reglas del juego, la estructura organizacional. Bueno, aquí en el libro se detalla un poco cómo se debe de hacer una estructura organizacional. Vamos a señalar solamente que Peter Drucker, padre de la administración, señala que algunos principios deben ser considerados a la hora de diseñar la estructura. Por ejemplo, se debe considerar la misión o razón de ser del negocio. Debe de haber una máxima autoridad. La estructura, responsabilidades, autoridades, relaciones y jerarquías tienen que ser entendidas y transparentes. La responsabilidad y la autonomía deben estar equilibradas. Cada persona debe tener un solo jefe y la estructura debe tener el mínimo número de niveles. Estas recomendaciones pueden servir para que ustedes, amigos, puedan revisar su estructura actual y ver si están cumpliendo con esto que señala Peter Drucker como sus recomendaciones para diseñar una estructura organizacional. Bueno, vamos al tercer elemento para las reglas del juego, el reglamento interno de trabajo. Una herramienta de gran utilidad y de fácil implementación es un reglamento interno de trabajo en el que se establecen las reglas del juego. Ya sabemos que hay leyes del trabajo muy detalladas que analizan cualquier punto en una relación laboral, pero aquí nos referimos a algo más práctico que las personas puedan realmente usar y referirse para saber lo que se espera de ellos. Por ejemplo, los horarios de trabajo, si se utilizan uniformes o no, cómo se manejan los permisos, las vacaciones, las prestaciones, comportamiento dentro de la empresa, cómo debemos tratar a los clientes, los días de descanso y sobre todo si hay las conductas indeseadas y las sanciones a las que se hacen merecedores las personas que incurren en ellas pueden ser parte del reglamento interno de trabajo. Cabe mencionar que en la mayoría de los países latinoamericanos se actúa con rigidez para establecer reglamentos, pero con flexibilidad para aplicarlos. Es decir, tenemos reglamentos muy severos, con muchas reglas, pero a la hora de aplicarlos somos muy flexibles. Esto invalida no solo las reglas que no son respetadas, sino todo el reglamento. Siempre será mejor tratar de crear un conjunto de reglas sencillas y aplicables que un compendio de gran cantidad de reglas escritas que nunca son respetadas. Bueno, esto es la primera de las 12 técnicas
del método de maximización de resultados es establecer las reglas del juego. La segunda técnica es la metodología de las 5 S y la tenemos dentro del elemento de calidad humana porque consideramos que si bien las 5 S nos ayudan a mejorar los procesos, el fin último de las 5 S es crear un entorno donde haya calidad de vida. Sí, es muy importante ligar la metodología de las 5 S al ambiente de trabajo. Las 5 S, como se le conoce en todo el mundo, es una técnica que se origina en Japón y que contiene toda la esencia del sistema japonés de trabajo. Toma su nombre de la primera palabra de cada actividad. Aquí está: seleccionar es seiri, organizar es seiton, estandarizar seiketsu, seguir los estándares chitsuke. Vamos a ver algunos aspectos importantes de la técnica. Su objetivo es elevar la calidad de vida en el trabajo a partir de la creación de un entorno ordenado, limpio y seguro, donde las tareas cotidianas se realicen con facilidad y por ende sea posible generar productos y servicios con calidad y costos bajos. El reto más grande es lograr disciplina, que no es otra cosa que seguir los estándares o respetar las reglas del juego. Vamos aquí a apoyar la implementación de las 5 S con diferentes metodologías. Una muy importante es la técnica fotográfica en posición fija. Esta técnica es, aquí vemos una imagen que voy a usar para explicar. Ustedes pueden observar que se toma una fotografía y se califica el nivel de orden, limpieza, acomodo que se tiene en el lugar que se está fotografiando. La fotografía debe ser tomada desde un punto, con una dirección a la misma distancia, porque a la semana o a las 2 semanas o a un mes, dependiendo cómo se establezcan las reglas de la implementación de las 5 S, se va a tomar otra fotografía que va a estar en este caso del lado derecho y donde se va a buscar reconocer los avances, y ustedes ven que hay una calificación que va del 0 al 4 y ya en la segunda fotografía tenemos que la calificación alcanzada es de 2. Porque si bien no está tal vez señalizado, ya está organizado los objetos que están en ese almacén. Bueno, esta es la técnica fotográfica en posición fija, muy útil para la implementación. Otra metodología para implementar es el Día de las Bermudas. El Día de las Bermudas es un día muy especial en el que todos van a la empresa a trabajar en tareas de eliminación de objetos innecesarios, limpieza y acomodo con el fin de mejorar su lugar de trabajo y así elevar la calidad de vida. Para realizar esta actividad hay que seleccionar muy bien el día porque pues todo el mundo está en las tareas de orden y limpieza, de eliminación de los innecesarios, entonces no va a poder estar produciendo. Hay que buscar, si es posible, hacerlo todos juntos y si no, hacerlo por secciones para que la empresa, si es digamos un hospital o un hotel que no puede parar, pueda seguir operando y se implemente esta metodología en paralelo a las funciones. Bueno, vamos a hablar ya de cada una de las 5 S. La primera S es seiri. Quiere decir seleccionar, clasificar lo necesario y lo innecesario. Seleccionar es el primer y más importante de los elementos de esta técnica. La cantidad de cosas que llegan y se almacenan en un negocio es enorme, nos agobian y ocupan espacio vital para las operaciones productivas, por lo que es importante tener y conservar en buen estado lo necesario, pero aún más importante deshacerse de lo innecesario. Entonces, hay muchas cosas que se acumulan y ocupan espacio. Lo primero que tenemos que hacer es identificar lo que es innecesario y eliminarlo. Lo podemos regalar, tirar, vender o lo que usted desee, pero es muy importante que no esté ocupando un espacio vital en la empresa. Bueno, ya que eliminamos lo innecesario, vamos a pasar a la segunda S, que es seiton. Le llamamos organizar.
Sí, organizar es estandarizar la ubicación e identificación de los objetos que se van a poner en cada uno de los lugares. Organizar requiere disciplina, requiere pues de entender un poquito de cómo son los procesos dentro de las organizaciones, y tenemos que organizar poniendo los objetos que usamos con más frecuencia cerca de nosotros, y objetos que usamos de vez en cuando los podemos poner lejos de nosotros. De esa manera vamos a optimizar la ubicación de los objetos. Tenemos que definir qué, es decir, qué artículo vamos a almacenar, definir dónde, lo que equivale a determinar el lugar, y definir cuánto, refiriéndose a la cantidad que puede ser almacenada. Si hablamos de una empresa comercial o manufacturera, pues sí, tendrá productos, pero la cantidad que puede almacenar de manera correcta es limitada, entonces tiene que especificarse qué, dónde y cuánto. Vamos a la tercera, y finalmente tenemos que identificar los objetos y lugares de almacenaje para que eso se pueda mantener correctamente organizado. La tercera es SEISO, limpiar continuamente, es una filosofía de mejoramiento. Uno de los aspectos más importantes de esta metodología es que propicia el hábito de la limpieza. Limpiar no es barrer mucho, sino ensuciar poco. Un lugar de trabajo limpio propicia un ambiente agradable de trabajo, reduce las fuentes de contaminación, proporciona visibilidad para que uno pueda descubrir cuestiones anormales, contribuyen a la conservación de la maquinaria y los equipos, ayuda a consolidar y mantiene el avance logrado con las dos primeras S. Un lugar sucio, además de no tener las ventajas antes mencionadas, provoca un efecto de reforzamiento o bola de nieve que consuma en forma creciente los recursos de la empresa. Entonces, recuerden también que el limpiar no solamente es eliminar la suciedad, también limpiar es una acción de inspección, y conforme inspeccionamos máquinas y herramientas podemos prevenir defectos. Además, es una acción de integración del equipo de trabajo. ¿Sí? Limpiar es una tarea que exige constancia y participación de todos. Hay que definir la responsabilidad para repartirla entre todas las personas que están en un área, delimitar bien las áreas y la responsabilidad de cada quien para que realmente se logre la integración. Y luego se puede rotar la responsabilidad para ser equitativos con la carga de trabajo. La cuarta es Seiketsu, que quiere decir estandarizar. Y buscamos mantener los tres primeros pasos, es decir, seleccionar, organizar y limpiar. La estandarización se logra a través de diferentes cosas. Si ustedes recuerdan, tenemos el ciclo PDCA, que vamos a estudiar más a fondo en el capítulo 5, pero también el hecho de estandarizar nos permite establecer un checklist. En la cuarta S nos permite establecer un checklist que nos va a permitir verificar que las cosas están en su lugar, que las cosas están limpias, que no hay cosas en exceso, y ese checklist sería parte de la cuarta S. Finalmente vamos a la quinta S, que quiere decir disciplina o seguir los estándares. Nosotros mostramos disciplina cuando portamos los uniformes, cuando realizamos las actividades rutinarias conforme a los estándares y cuando tenemos un correcto cumplimiento en cuanto a puntualidad y asistencia. También porque realizamos las evaluaciones de 5S, participamos en las actividades de limpieza, devolvemos los objetos que usamos al lugar que les corresponde y cumplimos lo que prometemos. Entonces, disciplina sirve para todo. De hecho, este podcast se llama Prosperidad, Innovación, Disciplina. Nosotros sabemos por nuestra experiencia que una persona, por más innovadora que sea, si no es disciplinada, no va a llegar lejos. Todos los grandes inventores, los grandes innovadores, los grandes creativos que han sobresalido no solo son creativos, sino son disciplinados para llevar a buen término sus ideas, sino todo queda en una buena intención. Entonces la disciplina es algo que se aprende para hacer la vida más eficiente y tranquila, libre de obstáculos y problemas. Tenemos que practicar y practicar hasta que lo hacemos de manera natural.
todos sabemos que la práctica hace al maestro. También ustedes, algunos de ustedes habrán leído el libro de Outliers de un autor famoso, Malcolm Gladwell, que dice que uno llega a dominar y a ser experto en algo que sabe hacer, en algo que tiene talento, después de practicar 10,000 horas. Es decir, 5.5 horas diarias, 7 días a la semana durante 5 años. Esto es una idea de lo que se puede lograr si somos disciplinados. Bueno, dice Malcolm Gladwell, aquí está la cita: la práctica no es lo que haces una vez que eres bueno, es lo que haces para volverte bueno. Bueno, esas son las 5 S. Dentro de los materiales que tenemos en Meet Mood Pro, ustedes podrán encontrar cursos de 5 S más detallados, más completos. Ahora estamos simplemente haciendo una revisión rápida de lo que es el capítulo 2 de Mi Fábrica de Dinero. Vamos a la tercera técnica, que es liderazgo y desarrollo humano. Liderazgo es la capacidad de un ser humano para involucrar a sus colaboradores, liberar su potencial y encauzar el potencial hacia la meta. Ya hablamos de esto en el lenguaje básico. Liderazgo lo vamos a tratar hablando de algunos temas de mucha importancia. Por ejemplo, las 4 facetas del líder: niveles de madurez y estilos de liderazgo, comunicación efectiva y manejo de conflictos. Primero, las 4 facetas del líder. Un líder debe cubrir 4 facetas: su faceta de productor, de administrador, emprendedor e integrador. Productor es el que hace el trabajo. Por ejemplo, un abogado que hace el litigio, que lleva un litigio, es un productor. Igual que un ingeniero que hace los planos de una carretera es productor. Es importante que el líder conozca la producción de lo que está ofreciendo como producto o servicio. Y la segunda faceta es administrador. El administrador es la persona que hace los planes, desarrolla los estándares y cuida que toda la empresa trabaje de manera estable, siguiendo el ciclo PDCA. Ese es el administrador. El emprendedor es aquella faceta donde tú tienes nuevas ideas y estás innovando y buscando nuevas cosas por hacer, estás buscando mejoras radicales. Ese es el emprendedor. Y está la 4ª faceta, integrador. El integrador es la persona que se preocupa por que se forme un equipo y que todas las personas del equipo se sientan a gusto. Las 4 facetas son importantes, son necesarias. El único problema es cuando un líder está totalmente recargado o enfocado en una de ellas. Por ejemplo, cuando el director de la empresa es 100% productor, olvida las facetas de administrador, emprendedor e integrador, y eso hace que la empresa pues no tenga los elementos suficientes para crecer, porque el director siempre va a estar ocupado entregando un producto o un servicio. Si es nada más administrador, va a querer juntas muy largas, va a querer planes muy detallados, todos los estándares van a estar muy bien hechos, pero no va a cuidar las otras facetas que también son importantes. Entonces podrá ser una empresa muy bien administrada, pero no va a poder producir o crear nuevas cosas, y la gente no va a estar bien motivada e integrada. Y así con cada una de estas 4 facetas se debe cuidar que no se consuma que no consuma todo nuestro tiempo una de ellas, sino buscar el equilibrio para ser los líderes que nuestra empresa requiere. Vamos a ver niveles de madurez y estilos de liderazgo. La madurez de una persona para desempeñar el puesto que le fue asignado depende de 2 variables: querer hacer y saber hacer. Así tenemos 4 niveles de madurez. Por ejemplo, la madurez muy baja no tiene voluntad y no tiene habilidad. Madurez baja tiene mucha voluntad pero tiene poca habilidad. Madurez media es poca voluntad y mucha habilidad, y madurez alta tiene tanto voluntad como habilidad.
Aquí lo importante es cómo manejamos o cómo dirigimos a cada una de estas personas. Hay 4 estilos de liderazgo. Por ejemplo, para la madurez muy baja, que es poca voluntad y poca habilidad, el estilo le llamamos determinar. O sea, tú le vas a decir a la persona lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer, y le vas a dar una supervisión muy de cerca. Esta persona, esperamos, cumpla con su trabajo y vas a tener que darle un reforzamiento positivo para que poco a poco vaya desarrollando la voluntad y la habilidad. Si la madurez es baja, es decir, tiene mucha voluntad pero poca habilidad, el estilo de liderazgo es compartir o capacitar. Esta persona es muy típica cuando se tiene el primer empleo, o uno llega a una nueva empresa y llega con muchas ganas. Aquí hay que aprovechar esa situación para poderla capacitar. Luego tenemos la madurez media, que es poca voluntad y mucha habilidad. Aquí el estilo es persuadir. La persona sabe hacer las cosas, a lo mejor ha ido perdiendo interés porque no se le ha reconocido, y tenemos que persuadirlo, hacer ver lo valioso que es para que vaya creciendo su voluntad y pase a madurez alta. Y madurez alta, que tiene tanto habilidad como voluntad, el estilo es delegar, desafiar y delegar. Es lo opuesto a madurez muy baja. Si nosotros a esta persona de madurez alta la dirigimos como si tuviera madurez muy baja, imagínate, esta persona de madurez alta sabe hacer las cosas y quiere hacer las cosas. Si tú la quieres traer cortita, simple y sencillamente no va a tolerar ese estilo de liderazgo y se va a ir de la empresa. Entonces, sí tenemos que evaluar bien los niveles de madurez y tenemos que ser el líder que nuestra gente necesita. Vamos a ver algo de comunicación efectiva. El líder debe buscar una comunicación efectiva. El tono de voz es importante. Acuérdense que no es lo que decimos, sino cómo lo decimos, lo importante. Hay jefes que se toman muy en serio su papel y todo el tiempo están gritando. No es correcto para crear un ambiente, para humanizar el trabajo. Otro punto es la postura corporal. Tenemos que parecer el líder, tenemos que parecerlo. El cuerpo habla, la postura corporal, al igual que el tono de voz, comunica más que las palabras. Entonces nuestra postura tiene que ser adecuada a la imagen, al modelo de líder que queremos ser. La mirada también es una parte importante. Tenemos que ver a los ojos a nuestros colaboradores. Tenemos que nosotros dar el ejemplo de cómo se debe de hacer la relación interpersonal. La sonrisa es otra parte importante de la comunicación. Cuando sonreímos, nos mostramos abiertos al diálogo. Es importante sonreír, conversar activamente. Esta parte también es muy importante. Nosotros queremos que nuestros colaboradores hablen con confianza de lo que piensan, de lo que sugieren, y para ello tenemos que conversar activamente. La parte difícil de la comunicación es escuchar, por lo que debemos desarrollar esta habilidad. Una forma excelente de mejorar nuestra comunicación es conversar activamente, para lo cual debemos considerar varios puntos. Por ejemplo, debemos estar y aparentar estar interesados. Podemos tomar la postura de nuestro interlocutor, es decir, si él está parado, nosotros debemos estar parados, y si él está sentado, pues sentados. Hablar al mismo volumen y a la misma velocidad que nuestro interlocutor, y eso le va dando confianza, ¿no? Evitar interrumpir. Esto es de lo más común, sobre todo cuando un jefe es un poco desesperado, interrumpe, y eso daña la relación. Hacer exclamaciones de interés, hacer un esfuerzo por entender los sentimientos de quien nos habla y lo que hay detrás de sus palabras o lo que dice entre líneas. Poner en nuestras palabras lo que entendimos del mensaje de nuestro interlocutor y retroalimentarlo para que así se vaya enriqueciendo la conversación. Finalmente vamos a manejo de conflictos. Hay conflictos todo el tiempo en las organizaciones, con los clientes, con los proveedores, con los colaboradores. Tenemos que desarrollar la habilidad para manejar conflictos, lo cual
pues algunos puntos importantes son, por ejemplo, mantener la calma. No hay nada que avive más un conflicto que la reacción emocional de los involucrados. Si al menos uno conserva la calma, no va a crecer el conflicto. Entender cuál es el interés del oponente. Y muchas veces no te dice tu oponente en un conflicto lo que quiere, entonces hay que indagarlo, porque muchas veces se puede lograr acabar con el conflicto si nosotros entendemos lo que el otro quiere o el otro necesita. Si nos ponemos en los zapatos del otro y entendemos qué lo lleva a comportarse en determinada forma y averiguar qué es lo que realmente quiere, pues vamos a tener más elementos para resolver el conflicto. Y finalmente hay que buscar una solución que satisfaga los intereses de ambas partes. Una vez entendidos los intereses de la otra parte y explicados los propios, se debe buscar una solución que sea pues atractiva para ambos. Bueno, en esta tercera técnica de liderazgo y desarrollo humano vamos a tocar un poquito de desarrollo humano. El desarrollo humano es un tema muy amplio, igual que el de liderazgo. Aquí solamente estamos hablando de temas los que consideramos más relevantes, más prácticos para un líder de una pequeña empresa. Nosotros tenemos un programa de desarrollo humano que tiene 7 módulos. Aprender a conducir tu destino, conceptos de naturaleza humana, conceptos organizacionales, conceptos de control de calidad, las 5 S, técnicas de trabajo y prosperidad financiera. Vamos a tocar un poquito a aprender a conducir tu destino. Para que una persona aprenda a conducir su destino se requiere ante todo que entienda que la felicidad no le caerá del cielo y que no puede vivir esperando que alguien le defina cuál debe ser su camino. Cada persona debe fijarse metas y estas deben guardar relación con los diferentes aspectos de su vida, es decir, metas a nivel familiar, salud, entretenimiento, espiritual y laboral. Después de establecer las metas en su vida, se requiere que la persona ejerza al máximo su capacidad de enfrentar los obstáculos que seguramente se le presentarán en el camino. A esta capacidad humana se le da el nombre de voluntad. Y tenemos que entender la diferencia entre voluntad e inteligencia. La voluntad es la capacidad de mantener el esfuerzo necesario que lleva a una persona a alcanzar sus metas. La inteligencia es la capacidad de una persona para resolver problemas. No obstante, aunque se tenga la respuesta a una situación, se requiere la voluntad para implementarla. Sin la voluntad, la inteligencia no llega lejos. De hecho, vemos con frecuencia en nuestro entorno personas aparentemente inteligentes, pero que carecen de la voluntad necesaria para prosperar y viven lamentándose de la falta de comprensión del mundo que los rodea. Sí, bueno, otro tema que tocamos en el libro son conceptos de naturaleza humana. Y recordando el inicio del capítulo, y aquí tocamos la teoría de Maslow, la motivación humana se logra cuando la persona satisface sus necesidades. Maslow estableció 5 grupos: las fisiológicas, las de seguridad, las sociales, las de ego y estima y autodesarrollo. Las que están más directamente relacionadas con la motivación, que define la forma en que una persona se entrega a la causa de contribuir al desarrollo de una empresa, son las de mayor jerarquía, es decir, las necesidades de socializar, las de ego y estima y autodesarrollo. Las 4 primeras necesidades generan un estímulo de afuera hacia adentro del individuo, es decir, la persona actúa buscando atender estas 4 necesidades que representan carencias fisiológicas o psíquicas. Cuando las necesidades fisiológicas y de seguridad no son atendidas, se vuelven desmotivadoras, y si son atendidas solamente motivan en el corto plazo. Las necesidades de socialización y todas aquellas ligadas al ego son motivadoras y merecen fuerte atención de las organizaciones. Las necesidades de ego y estima son necesidades psicológicas, al igual que las de socialización, son las de mayor peso a nivel directivo en una empresa, pues las otras 3 necesidades ya están bien atendidas. La necesidad de ser reconocido, destacado o de ser el mejor en algo es uno de los grandes motivos de acción para las personas, pero siguen siendo estímulos de fuera para adentro. La autoestima hace que una persona crea en sí misma y esto es positivo para la liberación de su potencial individual y ampliación de la autoconfianza.
pero no se puede quedar en este nivel. Cuando las necesidades de ego prevalecen como las necesidades de mayor peso, hay una inclinación natural de tornar a los ejecutivos centralizadores que canalizan exceso de atención para sí mismos, aniquilando así el ego de sus colaboradores. Afortunadamente, la naturaleza nos dotó de una necesidad más, la más humana de todas las necesidades, la de autorrealización. Mientras que una persona motivada por el ego es comandada desde afuera y sus acciones están orientadas a lograr el reconocimiento de los demás, la persona motivada por la autorrealización es comandada de adentro hacia afuera y depende solamente del uso de su voluntad y libre albedrío a la hora de actuar. La autorrealización es la necesidad que más distingue al ser humano de los animales. Esta se apoya en los valores esenciales del ser humano universal que dan soporte a la acción ética. El doctor Yoshio Kondo establece que solamente la eliminación de las fuentes de insatisfacción no necesariamente motivará a las personas ni estimulará su deseo de trabajar. Para motivarnos es esencial dotar al trabajo diario con un elemento fundamental, los satisfactores. Entre los satisfactores extremadamente eficaces para motivar a las personas se incluyen involucrar a los colaboradores en la preparación de estándares, establecer metas, evaluar cuidadosamente los resultados y dar reconocimiento apropiado. Por lo tanto, el líder que quiere humanizar la empresa debe encontrar mecanismos de trabajo que contribuyan a satisfacer las necesidades humanas, en especial las tres superiores: socializar, ego y estima y autodesarrollo. Además de lo señalado por Kondo, el líder debe buscar diferentes opciones apropiadas para su empresa, como esfuerzos de equipo, desarrollar actividades de integración, fijar metas ambiciosas, establecer un programa permanente de capacitación y, entre otras cosas, reconocer sinceramente los logros alcanzados por sus colaboradores. Es así que llegamos al final de esta revisión del capítulo 2 de Mi fábrica de dinero, calidad humana, donde hemos visto tres técnicas: las reglas del juego, donde se establece el lenguaje básico de gestión, las 5 S y liderazgo y desarrollo humano. Espero que lo encuentren interesante y lo puedan revisar con mayor profundidad. Muchas gracias. Este programa fue patrocinado por Meetmood Pro. Visítanos hoy en www.meetmoodpro.com y suscríbete a todas nuestras plataformas. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.